Si vas a empezar dentro de poco el gimnasio y estás viendo que vas a llegar el primer día y no vas a saber ni cómo empezar, quédate porque te lo explico. Si tú ya pasaste por eso, dime en los comentarios si cometiste alguno de los errores que te voy a contar ahora. Lo primero que deberías hacer nada más llegar a la sala de pesas es preguntar a un monitor que haya por allí para que te guíe un poco. Pero solo que te guíe un poco, no queremos ir más allá porque si no ya te pone una de estas rutinas preestablecidas para principiantes de los gimnasios comerciales que no queremos. Y se lía a explicarte cada uno de los ejercicios inútiles que tiene la rutina. Estas rutinas para lo único que sirven es para perder el tiempo y que no aprendas nada de lo que tienes que aprender. Me gustaría saber quién se las inventa porque yo creo que lo único que hacen es preguntarle a ChatGPT algo así. Rutina de ejercicios novedosos y aleatorios para el gimnasio. Circuito con TRX, para empezar bien. Dime tú quién llega al fallo con un TRX, a no ser que seas súper novato. Entrenamiento con kettlebell, otro igual, completamente inestable, y a ver quién llega al fallo real con una kettlebell. Subir y bajar escaleras. El bíceps se te va a poner ahí. Lo único salvable que veo de toda la rutina es el press de hombros con mancuernas. Y encima te lo joroban con unos burpees. Muy bien, ya sabes dónde está todo dentro de la sala de pesas. Así que ya podemos empezar con el primer día de la rutina para principiantes que tengas. Si quieres varios modelos de rutinas para principiantes intermedios o incluso cómo hacer tu propia rutina que tenga sentido y que te ayude a progresar correctamente, dímelo porque estoy pensando en hacer un vídeo específico para eso. El primer error súper común que ocurre es liarte a hacer los ejercicios sin ningún sentido. Le metes un peso aleatorio y te pones a hacer series y repeticiones al tuntún, cuando esto es un error. Lo mejor para aprovechar desde el primer día tus entrenamientos es primero saber hacer bien la técnica de los ejercicios que vas a hacer. Si tienes que pedir ayuda al monitor o a alguien para que te ayude y te mire si lo estás haciendo bien, lo haces, porque esto es lo más importante. Es como asentar las bases de todo lo que va a venir a partir de ahora. Por lo que si con esto ya empiezas mal, todo lo que vendrá después también lo estará. La primera vez que haces un ejercicio nuevo, lo mejor es hacer más series de lo que te pone en la rutina, porque seguramente ninguna de ellas va a ser efectiva. Por ejemplo, podrías hacer las 3 primeras series para acostumbrarte al ejercicio y hacer bien la técnica, y las otras 3 siguientes para aproximar el peso con el que puedes comenzar a hacer la sobrecarga progresiva, solo para ese ejercicio. Si tienes establecido hacer entre 10 y 12 repeticiones, para la primera de estas 3 otras series, te pones un peso con el que sepas que vas a hacer perfectamente al menos 10 repeticiones. Si terminas sobre esa serie, le subes un poco el peso y como segunda serie intentas volver a hacer esas 10 repeticiones. Así hasta que hagas una serie de 10 repeticiones pensando que no podías hacer ninguna más. Pues terminas de hacer este primer ejercicio. Ponte que acabas de terminar de hacer press de banca. Y el siguiente ejercicio de tu rutina, ponte por ejemplo que es un press militar en máquina. Pero, ¿adivinas qué? Vaya, está ocupado. Aquí se suelen hacer dos cosas y no quiero que te acostumbres a hacer ninguna de ellas porque ambas son un error. La primera y más común es decir, bueno, pues voy haciendo otros ejercicios de la rutina y cuando vea que ese está libre, pues lo hago. Porque esto no está bien, porque si te acostumbras a hacerlo, ponte que el tercer ejercicio es una extensión de tríceps y lo haces. El problema es que tienes que saber que en cualquier press, ya sea de pecho o de deltoides, hombros para los amigos, se involucran y trabajan bastante los tríceps. Entonces lo que conseguirías con esto es fatigar el tríceps antes de hacer el press militar. Que si la rutina está así de establecida, no pasa nada, porque se le estaría dando prioridad a los tríceps, pero ese no es tu caso. Ponte que el primer día haces esto, lo de hacer la extensión de tríceps antes que el press militar, y como te he dicho, te apuntas un peso con el que no podías hacer más en el press militar. El segundo día que vayas a hacer esa misma rutina, ponte que en cuanto terminas de hacer el press de banca, está libre la máquina de press militar, y la haces. Pero en este caso te das cuenta de que podías mover mucho más peso que el que te apuntaste la semana pasada, porque en este caso los tríceps no están tan fatigados. Llega el tercer día de este mismo entrenamiento, y ponte que pasa lo mismo del primer día. La máquina de press militar está ocupada cuando terminas de hacer press banca, por lo que vuelves a hacer extensión de tríceps como segundo ejercicio. Entonces el peso que te apuntaste la semana pasada para hacer el press militar vuelve a no valer para nada. Y la clave para ganar masa muscular es saber si estás progresando en los ejercicios. ¿Se entiende, no? La segunda cosa que también se suele hacer mucho, y es un error, es que si como hemos dicho que te toca hacer un press militar en máquina, como está ocupado, lo hago con mancuernas o con barra libre mismo. Dentro de lo malo, esto no es tan malo como el error anterior, pero sigue estando mal. Y volvemos exactamente a lo mismo de antes. Si hoy has hecho press militar en máquina, la semana siguiente lo haces con mancuernas y la siguiente con barra libre, muy bien, estás haciendo prácticamente el mismo ejercicio. Pero ¿cómo leches sabes si estás progresando en él? Porque es imposible. Puedes percibir que te estás esforzando más la semana siguiente, pero esto no quiere decir que tus músculos estén recibiendo más trabajo y por tanto dándoles un motivo para crecer. Que parezca que te estés esforzando más puede ser porque ese día has descansado peor, porque el ejercicio es más complejo y se involucran otros músculos, como en el caso del press militar con barra libre, o simplemente porque no estás adaptado a él, porque no lo sueles hacer. Bueno, y si no podemos hacer ninguna de estas dos cosas, entonces ¿qué hacemos? Preguntar, que tienes poquita, ¿no? A nadie le va a molestar si le preguntas educadamente cuántas le quedan. Si te responde que le quedan pocas series, como una o dos, pues te esperas a que termine. Si ya le quedan más series, le vuelves a preguntar educadamente si no le importa que os turnéis. Mientras uno descansa, el otro hace la serie que le toca hacer. Así de sencillo. Perdona, ¿cuántas series te quedan en la polea? Uf, 27 series, macho. Ah, bueno, pero podríamos... Y luego es que tengo que hacer aquí mismo otro ejercicio de 35 series. Ya, bueno, pero yo solo quería... Buah, y también me estoy turnando con los 15 amigos con los que he venido a entrenar. Por lo que en total nos quedarían unas 930 series.
Bueno, ¿qué querías? Adiós. Y esto de turnarse es súper fácil, y más si es una máquina, que es solo cambiar la placa del peso y ya está. El único caso en el que a lo mejor no le hace tanta gracia turnarse es que esté bien mamado y esté con un ejercicio al que se le puedan meter muchos discos, por ejemplo una prensa. Ahí, si cada vez que uno termina le tiene que quitar 10 platitos de 20 kilos por lado y al volver a hacerlo tener que ponérselos todos otra vez, pues no mola. Que aún así es raro que te digan que no. Admito que yo soy uno de esos, pero es que es un coñazo, que no pasa nada por esperar 3 minutos a ver. Y si llega el caso de que te dicen que no, pues te esperas lo que te tengas que esperar y ya está. Y creo que para tu primer día poco más. Espero que no te pase ningún inconveniente de los que te he dicho. Pero si te pasa, pues haces lo que ya sabes que tienes que hacer, porque al final tendrás que hacerlo tantas veces que te vas a acostumbrar a ello.